¿Sabías que el mayor obstáculo para la productividad de un equipo, bueno, en la inmensa mayoría de las ocasiones, es precisamente el responsable resolviendo los problemas de todos? Madre mía, es una imagen muy dura, ¿verdad? Muy dura, ya, pero es que es increíblemente habitual. O sea, para quienes asumen la dirección de otras personas, el día a día suele empezar, no sé, a apagar un fuego por aquí, luego dictar una instrucción urgente por allá. Claro, resolver la crisis de un cliente de última hora. Exacto, o corregir el error de un compañero. Y claro, cuando el reloj marca las 6 de la tarde, la sensación es de agotamiento total. De haber estado corriendo sin parar en plan dentro de una rueda de hámster. Tal cual, una rueda de hámster. Y lo peor de todo, sin avanzar absolutamente nada en lo estratégico. Es que esa rueda de hámster de la que hablas es la trampa clásica del liderazgo reactivo, ¿sabes? Estar constantemente ocupado, bueno, no equivale a ser verdaderamente productivo. Totalmente. Cuando la dinámica diaria se basa en reaccionar a lo inmediato, pues el control desaparece. Y el responsable se convierte, fíjate qué ironía, en el gran cuello de botella de la organización. En el tapón, claro. Eso es. Nadie mueve un dedo sin su aprobación previa. Pues a ver, para desarmar esa trampa, el material que tenemos sobre la mesa para el análisis a fondo de hoy es oro puro. Hemos recopilado extractos de un manual exhaustivo sobre el liderazgo estratégico, pero enfocado de manera muy clínica en el mando intermedio. Muy práctico, sí. Y la misión de hoy no es debatir, bueno, teoría empresarial abstracta de esa que suena súper bien en las conferencias, sino extraer tácticas de supervivencia diaria. Eso es lo que la gente necesita, claro. Exacto. Buscamos entender cómo motivar de verdad, cómo fomentar la proactividad desde la base y, sobre todo, cómo resolver problemas sin que la persona responsable cargue todo el peso sobre sus hombros. Vale, vamos a desgranar esto, porque estoy segura de que es el salvavidas perfecto para quienes necesitan resultados rápidos. Herramientas para aplicar hoy mismo, ¿no? A ver, el punto de partida de los textos ataca directamente uno de los grandes mitos del entorno laboral, que es la gestión de la motivación. Uy, la motivación, menuda tela. Ya te digo, existe esta falsa creencia de que la motivación es, no sé, como un botón mágico universal. O que la gente tiene que traerla de casa por el simple hecho de cobrar una nómina a fin de mes. Tal cual. Y el manual establece que tratar a todo el equipo por igual, asumiendo que reaccionan a los mismos estímulos, es, bueno, uno de los errores de supervisión más destructivos que hay. Es que es como regar, no sé, un cactus y un helecho con la misma cantidad de agua. Te garantizo que uno de los dos se va a morir, claro. Exacto. Buenísima analogía. La motivación funciona exactamente igual. Fíjate, a un trabajador le puede estimular muchísimo el reconocimiento público durante una reunión semanal. Que le aplaudan delante de todos. Claro. Pero a otro ese mismo acto igual le genera una ansiedad tremenda. Uf, sí que se quiere esconder debajo de la mesa. Efectivamente. Y esa persona igual prefiere que se le confíen, pues, nuevas responsabilidades en privado, o que la empresa invierta en su desarrollo técnico. Por eso el manual insiste en que un líder eficaz es, ante todo, un gran observador. Tiene que estar súper atento, ¿no? Eso es. Debe detectar en qué momentos a un colaborador, digamos, se le iluminan los ojos, cuándo propone mejoras de forma natural y frente a qué tareas se vuelve apático. Pero, a ver, yo te lanzo un órdago aquí. Poniéndonos en la piel de un responsable que tiene la bandeja de entrada colapsada, 3 reuniones pendientes. Lo típico, vaya. Claro, lo típico. Invertir tiempo en diseñar un traje a medida motivacional para cada uno. O explicar el trasfondo de cada tarea rutinaria, pues suena agotador. O sea, casi imposible en el fragor de la batalla diaria. Ya es la objeción habitual. Pero el texto ofrece un caso práctico que desmonta esa percepción de pérdida de tiempo. Lo fascinante de esto es que la motivación no se impone, sino que se favorece mediante pequeños ajustes en el entorno. ¿Y cómo sería un ajuste de esos rápidos? Pues mira, uno de los ajustes más potentes y que de verdad menos tiempo consume es simplemente explicar el para qué de las tareas cotidianas. Imaginemos, la actualización de una base de datos antigua. Tarea aburrida donde las haya. Exacto. Si se presenta como una urgencia rutinaria, con un simple, bueno, hay que terminar esto para mañana, pues la tarea se ejecuta a regañadientes, Mecánicamente, sí. mecánicamente y casi con total seguridad, llena de errores que alguien luego tendrá que revisar. Claro, el doble de trabajo al final. Pero en cambio, si el mando invierte apenas, no sé, 3 minutos, en detallar que esa actualización reducirá los errores de envío en atención al cliente y que evitará que los compañeros de logística echen horas extra el fin de semana, ¿el escenario cambia por completo? O sea, el propósito transforma lo que es un mero trámite burocrático en una misión con impacto real. Efectivamente.
porque le da sentido. Y al dotar a la tarea de sentido, se activa esa motivación intrínseca de la que hablábamos. Esos 3 minutos iniciales ahorran, madre mía, horas de correcciones derivadas de la apatía. Qué bueno. Y ligado a esto de la apatía, las fuentes hacen un apunte crucial sobre el reconocimiento del esfuerzo, que me parece súper interesante. Sí, el tema del feedback. Eso es, repartir palmadas en la espalda, el típico buen trabajo equipo, así de forma genérica, no sirve absolutamente para nada. Nada, cae en saco roto. Cero. El reconocimiento, para que de verdad funcione como palanca motivacional, dice el manual que debe ser específico, oportuno y creíble. Claro, porque si no, suena frase hecha. Por ejemplo, decir, la forma en que mantuviste la calma y ofreciste alternativas durante la queja de aquel cliente esta mañana nos ha salvado una cuenta clave. ¡Wow! Eso es súper concreto. Claro, eso tiene un efecto multiplicador enorme. Señala una conducta concreta, demuestra que el líder está prestando atención real al detalle operativo, que no está en las nubes, y refuerza el comportamiento exacto que la empresa necesita replicar. Vale. Pero, a ver, incluso si el responsable logra encender esa chispa, adaptando su estilo y reconociendo el esfuerzo, genial, se va a chocar contra un muro si el equipo sigue necesitando permiso para cada paso que da, ¿verdad? Totalmente. Porque la motivación sin autonomía al final lo único que genera es frustración. Ya, ¿de qué me sirve tener ganas si no me dejas hacer nada? Exacto. Por eso, el manual señala que el siguiente salto evolutivo es pasar de simplemente dar órdenes a entrenar. Entrenar, como un coach deportivo casi. Más o menos, sí. Es la diferencia radical entre exigir obediencia y fomentar el desarrollo de la persona. Y entrenar requiere un método clínico de 5 pasos. A ver, cuéntame esos pasos. Pues mira, observar el punto de partida, dar feedback útil, demostrar la ejecución correcta, permitir la práctica supervisada y, por último, revisar los resultados conjuntamente. O sea, no vale con soltar el manual y huir. El ejemplo que proporcionan en los textos sobre un nuevo procedimiento de validación de documentos administrativos creo que es súper ilustrativo para esto. Sí, el del PDF. Ese. Un líder reactivo, el del apagafuegos, simplemente enviaría un PDF de 20 páginas por correo esperando que, bueno, que todos lo lean y lo apliquen por arte de magia. Que sabemos que nadie se lee. Nunca. Nadie. Pero el líder que entrena primero explica el para qué del cambio, como decíamos antes. Luego proyecta un documento real en la pantalla y hace el proceso él mismo en voz alta. Lo demuestra, claro. Eso es. Posteriormente, deja que el trabajador aplique el proceso en un entorno de prueba, seguro. Y finalmente, revisan juntos el resultado. Y ojo, porque para que este ciclo de entrenamiento no se rompa a la primera de cambio, el concepto de seguridad psicológica es, bueno, innegociable. Seguridad psicológica, que suena muy bonito, pero ¿qué significa realmente? No es solo no gritar, ¿no? No, no, para nada. La seguridad psicológica es crear, de forma activa, un entorno donde frases tipo no lo entiendo o oye, me he equivocado, se reciban con curiosidad investigativa, no con reproches. Claro, sin buscar culpables. Exacto. Si un colaborador comete un fallo en esa fase de entrenamiento y la respuesta es un suspiro, una mirada de decepción o sarcasmo, el cerebro entra en modo defensa y el aprendizaje se bloquea al instante. Ya, pero ¿cómo se construye eso verbalmente en el día a día? Porque, a ver, es muy fácil decirlo en la teoría, en un manual. Pero con el estrés, Sí, en la práctica cuesta más. Pero fíjate, en lugar de decir, madre mía, has vuelto a meter mal este dato, ¿qué es lo que a uno le sale de primeras? claro, pues el responsable que de verdad construye seguridad psicológica diría algo como, a ver, veo que este informe tiene un error en el cálculo final. Vamos a revisar juntos la plantilla que has usado para ver en qué paso el proceso genera confusión. Ah, qué interesante. El problema pasa a ser el proceso, la plantilla, y no la valía personal del trabajador. Efectivamente, lo separas de la persona. Y si conectamos esto con la visión global de la empresa, entenderemos por qué muchísimos mandos fracasan justo aquí. Por la falta de tiempo, imagino. Lujo inasumible. La tentación de decir, quita, dame el ratón del ordenador que ya lo hago yo en 5 minutos. Uf, es que es gigantesca esa tentación. Gigantesca. Pero ceder a esa tentación es firmar una condena a largo plazo para ti y para el equipo. Claro, porque es preferible invertir, no sé, 20 minutos hoy, aunque el plazo te apriete una barbaridad, para no tener que invertir 5 minutos todos los santos días del año que viene. Es una inversión, totalmente.
Al soltar progresivamente el control y soportar esa incomodidad inicial de ver a otro hacer la tarea más despacio que tú, al final lo que haces es comprar tiempo futuro. Se construye autonomía pura. Y cuando un equipo tiene autonomía, que entiende el propósito de su trabajo y sabe que un error honesto no le va a costar el puesto ni la reputación, la dinámica de la oficina muta por completo. Dejan de esperar a que les digan qué tienen que hacer y comienzan a proponer. Y esa mutación, esa maravilla, se llama iniciativa. Iniciativa, la gran buscada. Eso es. Los textos la definen con mucha precisión, como la capacidad de actuar de forma anticipada y autónoma en situaciones cotidianas sin necesidad de recibir instrucciones explícitas. Actuar antes de que te lo pidan. Sí, pero lo verdaderamente interesante es que el manual desglosa esta iniciativa en 3 dimensiones, que actúan como engranajes interconectados. Sí, las 3 capas de la iniciativa, que son la individual, la de equipo y la organizativa. A ver si lo digo bien. La dimensión individual es la confianza y la experiencia que trae cada persona de casa, digamos. Exacto, su bagaje. La dimensión de equipo se refiere más al clima grupal, ¿no? Si existe una escucha activa entre los compañeros o si, por el contrario, domina el cinismo y el pasotismo. Eso es súper común, por desgracia. Ya te digo. Y la dimensión organizativa es pura burocracia, las reglas, la rigidez de la empresa en su conjunto. Lo fascinante aquí es que si una sola de estas 3 dimensiones falla, todo el sistema colapsa. Claro. Imagínate a un profesional con una dimensión individual altísima, un perfil que llega súper motivado, lleno de ideas innovadoras. ¿Un fichaje estrella? Un fichaje estrella, sí. Si al intentar aportar algo nuevo, la dimensión de equipo le responde con un «Uy, quita, que aquí las cosas siempre se han hecho así». La frase letal. La frase letal. O si el líder ignora sistemáticamente sus propuestas porque, claro, está demasiado ocupado apagando fuegos, pues esa iniciativa individual muere en cuestión de semanas. Se apaga. Por eso el mando intermedio tiene una responsabilidad, de verdad, colosal. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque las fuentes asumen que, a menudo, pues oye, la gran empresa es un gigante burocrático donde para cambiar el tipo de letra de un documento necesitas 3 firmas, ¿no? Ya, que la dimensión organizativa es gélida. Hace un frío tremendo fuera. Exacto, hace un frío paralizante, pero el mando tiene el poder de crear un microclima. Es que me encanta esta metáfora. Es como construir un invernadero de cristal en pleno invierno. Qué buena imagen. Sí, o sea, afuera puede haber una tormenta de burocracia que congela cualquier innovación en la gran empresa, pero dentro de los límites del equipo, en tu departamento, el responsable mantiene una temperatura cálida, protege el entorno para que las propuestas puedan germinar. Y la forma de mantener ese microclima operativo día a día es mediante dinámicas que sean breves y controladas. El manual sugiere, por ejemplo, establecer foros rápidos semanales, de 15 minutos, dedicados exclusivamente a probar pequeños ajustes operativos. Cositas del día a día. Eso es. Cambios que no requieran la aprobación de la Junta Directiva ni de la Dirección General, sino que estén dentro del ámbito de control del propio equipo. Ah, claro. Fíjate que hay una historia fantástica en los documentos sobre un operario de logística que ilustra muy bien el poder de estos microclimas. Este trabajador se pasaba todo el santo día caminando por el inmenso almacén preparando pedidos. Kilómetros y kilómetros. Kilómetros. Y un día, frustrado por caminar tanto extra, observa que las cajas de mayor rotación, las que más se piden, están al fondo de las instalaciones. Y su iniciativa individual le impulsa a proponer, oye, ¿y si movemos esta mercancía cerca de la zona de empaquetado? Parece súper lógico, ¿verdad? Pues en una empresa sin microclima, esa idea habría requerido, no sé, un informe técnico de viabilidad que nadie leería jamás. O un comité de reestructuración del almacén. Exacto. Pero el responsable de este almacén, como aplicaba estas dinámicas, decide probar la idea esa misma semana, y además solo en un pasillo, sin pedir permiso a las altas esferas. ¡Qué valiente! ¿Y qué pasó? Pues que el resultado fue espectacular. Esa simple reorganización visual redujo los tiempos de preparación de pedidos en un 10% a nivel global. Madre mía, un 10%. Un 10% de mejora operativa que nació puramente de la autonomía y de un empleado que se sintió lo bastante seguro en ese microclima como para proponer algo que parecía obvio. Es que es brutal. Ahora bien, fomentar una lluvia constante de ideas rápidas está excelente para la operativa diaria,
Pero toda esa proactividad tan efervescente es peligrosa si no tiene unos cauces claros. Sí, hay que canalizarla. Claro, porque cuando surge una crisis profunda, un problema súper complejo y estructural que requiere, digamos, cirugía mayor, pues el exceso de iniciativa descontrolada puede transformarse en un caos donde todos opinan, todos gritan y nadie ejecuta nada. Totalmente. Y esto nos plantea una cuestión súper importante sobre los límites de la intuición en el trabajo. Ante una crisis grave, la respuesta natural del ser humano es la decisión impulsiva, rápida, simplemente para aliviar la ansiedad enorme que produce tener un problema encima de la mesa. Queremos quitárnoslo de en medio ya. Eso es. Pero los textos advierten, y muy severamente además, contra la reacción sin método. Te pongo un ejemplo clásico que seguro que suena a quienes nos escuchan. Los ingresos de la empresa caen un trimestre. La reacción visceral e inmediata de la dirección suele ser, bueno, pues hay que aumentar la presión comercial, exijo más llamadas a clientes. Lógico, venden menos, presiona a los de ventas. Claro, pero se está atacando el síntoma, que es la caída de ventas, sin detenerse ni un segundo a analizar si la enfermedad real es que el producto ha quedado obsoleto, o que los precios ya no son competitivos, o incluso que la atención postventa está espantando a los clientes que ya teníamos. Claro, estás dando una pastilla para el dolor de cabeza cuando igual tienes una infección. Por eso, el último bloque de nuestra exploración de hoy se centra en la anatomía pura y dura de la resolución grupal de problemas. ¿Un método paso a paso? Exacto. Y el paso número 1 es, pero de lejos, el más crítico y el más difícil de dominar de todos. Es definir el problema basándose exclusivamente en hechos observables, desterrando por completo cualquier tipo de juicio de valor. Ahí caemos todos. Todos. A ver, ir al médico con un fuerte dolor abdominal y que el doctor te recete un tratamiento súper agresivo, simplemente diciendo, hoy es que usted tiene mala cara, sin preguntarte dónde te duele, cuándo empezó o qué has comido, pues es una negligencia médica. De manual, sí. Porque no hay diagnóstico sin datos reales. Y sin embargo, en las salas de reuniones de las empresas ocurre esa misma negligencia todos los santos días. Alguien golpea la mesa súper enfadado y dice, a ver, el problema es que el turno de tarde es un desastre y son todos unos irresponsables. Uf, la de veces que habré escuchado frases así. Claro, pero es que eso es un ataque emocional, no es un diagnóstico. Y automáticamente lo que hace es poner al turno de tarde a la defensiva, bloqueando cualquier posibilidad de encontrar una solución. Ya, cruzan los brazos y se acabó. El método clínico exige transformar esa emoción visceral en datos que sean concretos y cuantificables. O sea, la reformulación de esa queja sería algo así como, durante el último mes, los informes de fin de turno de la tarde se han entregado fuera de plazo en un 30% de las ocasiones, lo que retrasa la apertura del día siguiente. Perfecto. Respondes al qué, al dónde, al cuándo y al impacto real que tiene el problema en la empresa. Una vez que hemos logrado ese nivel de objetividad matemática tan frío en el paso 1, se pasa al paso 2, que es el análisis de causa raíz. Y ojo, para evitar que este análisis se convierta en una caza de brujas buscando culpables, el manual recomienda usar herramientas sencillas, como la técnica de los porqués sucesivos. Ah, sí, la de preguntar 5 veces por qué. Exacto. Preguntar 5 veces por qué ocurre el fallo hasta llegar, de verdad, al origen sistémico del problema. Y la clave psicológica aquí, que me parece vital, es orientar todos esos porqués hacia el proceso y hacia la maquinaria, nunca hacia el individuo. Claro, no es personal. Eso es. Si preguntamos 5 veces, oye, ¿y tú por qué te equivocaste? Oye, ¿por qué hiciste esto? Pues parece un interrogatorio policial en toda regla. ¿Te pones un foco en la cara? No. Tal cual. Pero si preguntamos, a ver, ¿por qué el sistema permitió que el error de este dato llegara hasta el cliente final? Ah, amigo, ahí estamos investigando de verdad. Cambia el enfoque por completo. Y descubrimos, por ejemplo, tirando del hilo, que el informe llega tarde porque el software siempre se cuelga a las 5 de la tarde. ¿Y por qué se cuelga? Pues porque la plantilla es súper pesada. ¿Y por qué es pesada? Pues porque resulta que incluye macros obsoletas de hace 5 años. Fíjate. Y al final, la culpa no era de la supuesta irresponsabilidad del equipo de tarde, ¿no? Sino de una herramienta informática totalmente desfasada que nadie había revisado. Exactamente. Y llegar a esa raíz técnica tan concreta nos abre las puertas de par en par a los pasos 3 y 4 del método, que son generar alternativas estructuradas y tomar una decisión firme. Que tampoco es fácil. No, no lo es. Porque durante la generación de ideas, el responsable debe fomentar un debate abierto, absorber toda la información posible de la base de su equipo.
Pero el liderazgo exige, y esto es clave, mantener un equilibrio muy fino. Sí, porque un líder que solo escucha acaba presidiendo, no sé, una asamblea infinita donde reina la parálisis por análisis, ¿verdad? Tal cual, se quedan en bucle. Debes saber cuándo cerrar el grifo del debate. O sea, fomentar la participación masiva para recoger opciones, ¿vale? Pero luego asumir la responsabilidad enorme de cortar la discusión y elegir el camino a seguir. Hay que mojarse, claro. Y, por supuesto, implantar el seguimiento posterior. Es que es asombrosa, de verdad, la cantidad de horas que invierten las empresas en diseñar planes de acción, que son perfectos, con esquemas preciosos en pizarras blancas. Sí, todo composites de colores. Composites, y que jamás se revisan para comprobar si realmente solucionaron el fallo original un mes después. Es que ese seguimiento riguroso es lo que cierra el círculo. Es lo que convierte, digamos, las buenas intenciones o las buenas ideas en procesos que son fiables y repetibles. Y además, va cimentando la confianza del equipo en el propio método y en el liderazgo de su responsable. Claro, ven que las cosas sirven para algo. Bueno, si observamos el mapa completo de todo lo que hemos analizado hoy, el trayecto es profundamente transformador. Muy revelador, sí. Comenzamos descubriendo que la motivación no se inyecta por arte de magia, sino que se cultiva creando trajes a medida y, sobre todo, explicando el para qué de cada tarea rutinaria, por aburrida que sea. Fundamental. Luego, comprendimos que para salir de ese tapón del cuello de botella hay que dejar de dar instrucciones a lo loco y empezar a entrenar de verdad, utilizando el error como un escalón de aprendizaje, siempre dentro de un entorno de seguridad psicológica. El no reprochar los fallos honestos. Exacto. Vimos también cómo el mando tiene la obligación casi moral de construir un invernadero que proteja la iniciativa de su equipo frente a la fría burocracia exterior de la empresa. El microclima famoso. El microclima. Y finalmente descubrimos el rigor clínico de diseccionar los problemas complejos basándonos puramente en datos y no en ataques personales con la técnica de los porqués. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Buena pregunta. Pues significa que la verdadera gestión de equipos tiene muy, pero que muy poco que ver con ser el profesional más rápido tecleando o el que más sabe hacer el trabajo técnico. Y tiene absolutamente todo que ver con diseñar un ecosistema inteligente. Estoy de acuerdo. Y fíjate, ese rediseño del ecosistema laboral nos conduce a una conclusión final, que podría parecer un poco contraintuitiva en el mundo corporativo más tradicional. A ver, sorpréndeme. Si una persona que dirige equipos aplica todo este manual con precisión quirúrgica, si logra que cada individuo encuentre su propia palanca de motivación intrínseca, si ha invertido el tiempo necesario en entrenarlos, a todos, hasta alcanzar una autonomía impecable, y si además les ha dotado de un método clínico para analizar y resolver los problemas sistémicos por ellos mismos, sin necesidad de intervención externa, Ya veo por dónde vas. pues que, en última instancia, el éxito supremo de un gran líder consiste en trabajar incansablemente cada día con un único objetivo en mente: hacerse a sí mismo completamente prescindible. ¡Wow! La cúspide del liderazgo entendida como la capacidad de volverse innecesario a nivel operativo para tu propio equipo. Exactamente. Si no te necesitan para apagar fuegos, es que lo has hecho perfecto. Es una idea inmensamente provocadora, ¿eh? Es un cambio de paradigma total para que quienes nos escuchan reflexionen antes de su próxima planificación estratégica o de su próxima reunión. Desde luego que sí. Pues ha sido una exploración excepcional, de verdad, de las mecánicas ocultas que hacen funcionar a los equipos de alto rendimiento. Sería un experimento fascinante intentar aplicar hoy mismo una de estas tácticas, no sé, de diagnóstico o el reconocimiento específico, y observar cómo se transforma el clima en la oficina mañana mismo. Seguro que notan la diferencia enseguida. Estoy segura. Hasta la próxima inmersión profunda.